Latina está experimentando un crecimiento desbordante del Evangelio por todas partes. En Guatemala y Honduras son probablemente las naciones donde mayor crecimiento se está notando. En algunos lugares se está hablando de más de un 40% de la población convertida al Evangelio de Jesucristo. Algunos han llegado a asegurar que más de un 50% de la población de Guatemala está congregándose en una iglesia cristiana evangélica. Yo no creo que más del 50%, pero se está hablando insistentemente que más de un 40%. En el caso de la República Dominicana se está hablando de que más de un 20% de la población está convertida al Evangelio de Jesucristo, milita en alguna iglesia cristiana evangélica protestante. Hay grandes conquistas sociales que hemos experimentado en estos últimos años, y qué bueno por la ponencia del compañero que me antecedió, que nos ayuda a ver una perspectiva muy amplia acerca de estas cosas. Tenemos grandes conquistas espirituales. No se puede negar el evangelio o la realidad evangélica en América Latina hasta los años 80, 90, hasta este tiempo, es una realidad totalmente diferente en muchísimas cosas. El avance, la multiplicación ha sido efectiva. No podemos negar, hemos crecido, nos hemos multiplicado. Pero una de las cosas que debemos entender es que eso no es todo. Eso debe ser solo una parte. Hay un pero. Mi abuela decía, hay un pero en la sopa. En este caso llamémoslos un pero. Los males de la sociedad en América Latina no han cambiado. Cuando usted lee la prensa de América Latina, usted sigue viendo los mismos males, los mismos flagelos, la misma sociedad, la misma corrupción. Y uno dice, en una América Latina en la que en algunos países se está hablando de hasta un 40 o más % de la población convertida al Evangelio, se supone que algo debe notarse, algún cambio, alguna transformación, pero sigue la misma criminalidad, la misma corrupción, y a veces, peor todavía, en los titulares de nuestros diarios latinoamericanos están apareciendo alguna de nuestra gente encabezando precisamente situaciones bochornosas, a veces acusaciones injustas, otras veces acusaciones justas. No es el objetivo de nosotros venir a traer esto a nivel de sí o no, sino ver los mismos flagelos nos siguen azotando insistentemente, cada vez más. ¿Qué está pasando? El evangelio se ha multiplicado, aparentemente, nos hemos multiplicado los cristianos evangélicos, pero el efecto nuestro en la sociedad aparentemente como que no se está notando. Se nota en muchas cosas, pero en lo esencial no se está notando. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, yo sigo muy de cerca esos asuntos, por asuntos de estudio, por asuntos académicos, pero por asuntos de formación profesional. De base yo soy periodista profesional. Una de las cosas que yo noto en Guatemala, que por ejemplo los indígenas siguen quemando a la gente. Cuando alguien se porta mal, lo agarran y lo queman vivo como si nada ocurriera. Y Guatemala tiene uno de los mayores índices de la comunidad indígena convertida al Evangelio. Cuando usted ve el panorama de nuestra América Latina, la corrupción es rampante. ¿Qué está pasando con nosotros? Yo creo que esto debe preocuparnos como iglesia. El compañero anterior ya ha dicho algunas cosas. Probablemente ahí esté parte de nuestro diagnóstico. Hemos sido efectivos teniendo gente, ganando gente, multiplicándonos, pero probablemente no hemos sido efectivos transformándolos. La gente cambia algunas cosas, pero en su cultura, en sus hábitos, en sus relaciones, probablemente siguen siendo las mismas personas. Realmente estamos impactando nuestras
comunidades. Una iglesia, decía un autor, que tenemos en América Latina y buena parte del mundo, pero especialmente en América Latina, una iglesia con kilómetros de longitud y pulgadas de profundidad. Yo no sé si lo puedes entender, yo sé que usted lo puede entender. O sea, iglesias gigantescas, iglesias enormes, probablemente parte del lugar del mundo donde las iglesias más enormes existen es América Latina. Iglesias que ya no son catedrales, estamos hablando que el concepto catedral quedó desbordado, quedó pequeño. Tenemos grandes iglesias, grandes congregaciones. Y como pastor todos anhelamos tener grandes congregaciones, pero ¿debía ser solamente esta la meta nuestra? ¿Realmente estamos haciendo el trabajo que se nos ha encomendado? Esta es una pregunta que tenemos que hacérnosla fríamente y hacérnosla responsablemente. Uno de los problemas que estamos enfrentando cuando analizamos nuestras iglesias hoy en día es que encontramos mucho entretenimiento, mucho activismo y poco discipulado efectivo. Muchas iglesias y líderes han perdido el norte. Y hay líderes que no han logrado entender o se han olvidado de que Dios no nos ha enviado. El Señor no nos envió a tener una iglesia con muchísimas actividades. De hecho, a veces hablando con compañeros, noto la preocupación por armar un calendario del año donde hayan actividades impactantes, porque eso mantiene la iglesia entretenida. Hay fiesta todo el tiempo, la gente viene a la fiesta, Y yo quiero decirle, yo soy pastor, más de casi 40 años ya en esto. Yo creo que no está mal el que tengamos actividades. Y parte de nuestras actividades implican algún nivel de entretenimiento, no se puede negar. Pero cuando solamente estamos programando para tener entretenida a la gente, eso es pecaminoso delante del Señor. Cuando solamente estamos teniendo actividades para tener actividades, eso es pecaminoso. Un amigo y mentor nuestro, Raúl Vargas, de Costa Rica, llama ese concepto la iglesia eventista de los últimos días. Yo no dije adventista, dije eventista. Una iglesia enfocada, eventos, viene, sale uno y viene el otro, y viene el otro, y viene el otro. Y usted ve a la gente permanentemente de eventos en eventos. La pregunta es, ¿qué estamos consiguiendo con esos eventos? ¿Cuál es el resultado que eso está dejando? ¿Cuántas personas están siendo transformadas realmente a través de esos eventos, a través de esas actividades? Mucho entretenimiento, mucha ocupación, a veces inclusive el pastorado. Yo soy pastor también. A veces estamos tan ocupados en la obra que nos olvidamos del Señor de la obra. Y la realidad es poco discipulado verdadero. Si usted nota, desde mi perspectiva, ahí está nuestro problema. Sabemos multiplicarnos, lo hemos aprendido. Pero ¿qué tal si el modelo que estamos utilizando no es el modelo adecuado? Y yo no estoy hablando de un tipo de discipulado, de la marca de discipulado, del método que usa fulano. Cada quien puede usar la metodología que quiera utilizar. A donde quiero ir con esto es todo discipulado, si es verdadero discipulado, tiene que ser relacional. Todo discipulado, si es verdadero discipulado, tiene que ser relacional, porque usted tiene que relacionarse, usted tiene que establecer una relación con la persona a la que está discipulando. La orden del cielo, amados
pastorear. Una iglesia de cerca de 3,000 personas. Hemos plantado en los últimos años más de 16 iglesias y un montón de conquistas y cosas. Pero ¿sabe qué nos hizo el Señor? Nosotros como iglesia el año entero lo calendarizábamos completo. Antes de que llegue el año que viene, ya nosotros en diciembre de este año tenemos planificado lo que viene para el año entrante. En el año 2020, ¿sabe qué pasó, hermano? Todo eso se fue a pique, todo. Y una lección que aprendimos no es no planificar, yo creo que hay que planificar, pero estar haciéndonos la pregunta: ¿qué es lo que el Señor quiere? La gran comisión es el gran mandato de Jesús para su iglesia y debe ser la principal actividad de la iglesia. La principal actividad de la iglesia debe ser hacer discípulos. Hacer discípulos. Y esa encomienda trae una pregunta fría, para algunos puede ser frívola. ¿Estamos haciendo discípulos? ¿Estamos haciendo discípulos? ¿Estamos discipulando? ¿Cuáles y dónde están tus discípulos? Si tuvieras que presentarte delante del Señor en este día y Él te preguntara: ¿dónde están los discípulos que hiciste para mí? ¿Cuál es la respuesta que le vas a dar? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Están ellos haciendo discípulos? No solamente que nosotros hagamos discípulos. Los discípulos que estamos formando están haciendo discípulos. Esto debe llevarnos entonces a hacernos la pregunta: bueno, ¿qué es el discipulado? Pueden haber un montón de definiciones, pero el discipulado en sí tiene que ver con transmisión de la vida de Cristo, del carácter de Cristo. El verdadero discipulado tiene que transmitir la vida y el carácter de Jesucristo. Discipulado es transmisión de vida por medio, y aquí viene una palabra que es en la que me quiero enfocar en esta hora: modelar la vida de Jesucristo, siendo testigos ejemplares con nuestras vidas. En otras palabras, discipulado implica una responsabilidad de modelar. Hoy en día nosotros esa palabra la hemos segregado solamente para mujeres en ropas y prendas de vestir interior. Victoria's Secret se destaca por eso. Mujeres que modelan ropa, que modelan joyas, que modelan esto, hasta se ponen a modelar para vender un automóvil. Y entendemos que cuando se habla de modelo, se está hablando de una mujer o se está hablando de un tipo elegante, corpulento, pero la palabra modelo como tal, obviamente, no es quizás una palabra del todo bíblica, pero es la esencia del discipulado. Cuando estamos discipulando, debemos tener el compromiso de modelar el carácter de Cristo. Hebreos capítulo 13, versículo 7, amados, entre otras cosas le dice a la gente: acuérdense de sus pastores. Pero al final del versículo dice: e imiten su fe. Si nuestros discípulos, si los discípulos que el Señor nos ha enviado a ser, tienen que imitar nuestra fe, nuestro ejemplo, nuestro carácter, ¿estamos nosotros seguros que estamos transmitiendo el carácter, el ejemplo que debemos transmitir? A mí me preocupa, he viajado por muchas partes del mundo, especialmente prácticamente toda América Latina, y me preocupa, y quiero decirlo como pastor una vez más, el ver a veces el afán de algunos compañeros de tener probablemente el último modelo del automóvil tal y estar como en una competencia, y ese parece ser su target, su meta, y andar con el reloj de la marca tal.
Listen to me, escúcheme. Una de las cosas que se metió, que el diablo metió en la iglesia, un grupo de gente con un afán de andar con el reloj de la última marca, la que se yo que la que cuando yo decía, trágame tierra, Dios mío, cuando veía esas cosas. Yo no estoy diciendo, escúcheme bien, que como pastores no tenemos derecho a tener un buen automóvil. No estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que como pastores no tenemos derecho a tener una buena casa. Pero cuando eso se convierte en algo que me desborda y mi ambición se convierte en algo que ya no se contiene, sino que le doy a eso para adelante, a pesar de que lo que estoy haciendo, con la ambición que lo estoy haciendo, puede estar haciéndole daño a mucha gente. Esa es una forma de modelar y de disipular feamente. Yo no sé si me vuelvan a invitar, hermanos míos, pero me preocupa eso, que haya un grupo. Yo creo, escúcheme bien, en la vigencia de los 5 ministerios. No creo en ese cesacionismo, creo en los dones y los ministerios. Pero me preocupa que el movimiento apostólico solamente se esté enfocando, en algunos casos, en un reloj de una marca, a veces en exhibir una prosperidad desbordante. Y nos estamos olvidando de ser modelos. Lucas 6:40 dice que el discípulo será como ¿quién? Como su maestro. Si yo estoy enseñando a alguien y yo le estoy enseñando también con mis apetencias, mis anhelos, mis deseos desbordados de una manera tal que no he aprendido, hermanos míos, a autonegarme deseos, a autonegarme cosas que mi carne la pueda desear, pero le doy para adelante desbordantemente sin medir consecuencias. Los discípulos que voy a tener, los discípulos que voy a engendrar, los hijos que voy a engendrar, andarán en esos caminos. Jesús dijo, y esta es mi premisa central, ejemplo de será. Podremos nosotros decirle a la gente que estamos formando, ejemplo yo te da. Te he dado ejemplo de negación, te he dado ejemplo de abstención, te he dado ejemplo. Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes. Timoteo, tú eres un pastor en una iglesia prominente. Éfeso era una de las ciudades más desarrolladas en aquel entonces. Usted va a Éfeso en este momento y se encuentra con un anfiteatro que tenía capacidad para más de 25,000 personas. Era una ciudad influyente. En medio de esa ciudad estaba pastoreando Timoteo y el Espíritu Santo le habla a través de Pablo y le dice, sé ejemplo. Pablo mismo dice, Filipenses capítulo 4, verso 10 en adelante, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir, a ser un siervo de Dios, a ser un pastor, a ser un ministro en la pobreza, aún en la miseria. Pero también he aprendido a contentarme y he aprendido a manejarme en la abundancia. No he permitido que la abundancia me desborde y me vuelva loco. ¿Qué clase de vida estamos transmitiendo? Hay muchos niveles de discipulado, pero en la iglesia local es donde se transmite el primer nivel de discipulado. Y si la iglesia local pierde la perspectiva, si el pastor local se desenfoca, pierde el norte, perdimos todo. Se van a formar gente deformada. Van a llegar gente como, usted sabe cómo fue que
tenemos lo que hoy es el resultado de la Iglesia Católica? Muy simple, muy simple. Cuando llega el tiempo en que el Estado, especialmente los emperadores, dan la orden y finalmente, luego de muchas luchas y cosas, el cristianismo llega a ser la religión oficial del Estado. Mucha gente que aprendió que el que no estaba con la religión del emperador se lo llevaba el diablo, era perseguido. Toda esa gente dijo, bueno, si ahora el cristianismo es la religión del emperador, yo me voy a hacer cristiano, y se metieron a la iglesia. Pero escúcheme bien, hicieron como los samaritanos. Adoraban a Jehová, pero seguían adorando a sus dioses. Toda esa gente llegó a la iglesia con un chorro de malas costumbres. Y eso es lo que tenemos. Hoy la Iglesia Católica puede ser un 10% de cristianismo, 90% de tradiciones raras y de cosas raras. Corremos el riesgo de que si no paramos, si no nos detenemos a reflexionar firmemente, lo que hoy es y se llama cristianos evangélicos, protestantes, como queramos llamarlos, vamos a pasar a ser nominales, como la Iglesia Católica. ¿Y eso qué significa? Significa, hermano, significa simplemente que la gente va a ser cristiana de nombre. Va a seguir robando, va a seguir matando, va a seguir haciendo fechorías, va a seguir engañando. Y todo nace, hermano, porque muchas veces los encargados de dar el ejemplo no hemos dado el ejemplo. Y yo quiero ponerme en el paredón primero. En algún momento yo no he sido el mejor ejemplo. Hoy me arrepiento. Hoy le pido al Señor, ten misericordia de todos nosotros. Mi corazón arde de pasión por esta situación. Mi corazón arde de pasión por esta situación. Yo sé lo que es pastorear en las dos fronteras. Pastoreé muchos años acá. Sé lo que es pastorear a la orilla del río, ahí donde están los tres brazos, donde le llaman Cantalarrana. En mis tiempos de estudiante en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo era pastor en el barrio Cantalarrana de los Tres Brazos, a la orilla del río. Y déjame decirte, conozco, sé lo que es vivir esa situación. Recuerdo que un día cayó una lluvia horrible y yo tenía dos formas de llegar a los Tres Brazos, a Cantalarrana, yéndome en carro y en motor para bajar hasta allá abajo, y eso me requería un cierto presupuesto casi a diario. La otra forma más cómoda, no más cómoda, pero en la que me ahorraba y podía hacerlo básicamente con una peseta para aquel entonces, era caminar desde mi casa, bajar hasta la orilla del río, muchos kilómetros, y decirle a un yolero que me cruzara. Para aquel entonces eran 10, 15, luego lo subieron a 25 centavos cruzar el río. Un domingo recuerdo, hermanos míos, el sábado para domingo había llovido a cántaro. Yo amanecí, hermanos míos, con una peseta en los bolsillos. Era soltero, tenía que ir al culto, era pastor en Cantalarrana de los Tres Brazos. Dije, bueno, me voy a la orilla del río, le pago al llorero que me pase y sigo mi jornada. Lo que a mí se me había olvidado era que había llovido a cántaros sábado para domingo. Yo tengo el formato cerebral de que todo está normal. Cuando llego a la orilla del río es que me doy cuenta que la cosa está resbaladiza. El yolero me cruza y cuando estoy del otro lado, que pongo el primer pie sobre el terreno que parecía firme, se me fue un pie hasta la rodilla en el lodo. Cuando di el otro paso, se me fue el otro pie. En otras palabras, los zapatos que llevaba ya había que descartar. Cuando llegué a la iglesia estaba embarrado de lodo por todas partes. Ese día yo lloré. ¿Por qué cuento esta historia? Para decirte, yo sé lo que es pastorear en un contexto
contexto de miseria, de pobreza. Yo sé lo que es eso. También sé lo que es pastorear en un contexto donde no hay tanta miseria o no hay miseria y hay ciertos niveles de recursos que tú puedes manejar. Yo sé lo que es eso. Pero una de las cosas que el Espíritu Santo pone y me recuerda una y otra vez es: tú tienes que ser ejemplo. No importa, arriba o abajo, tú tienes que ser ejemplo. Tienes que ser ejemplo. Yo sé que hay cosas que las queremos conseguir ya, pero Dios dice: yo las tengo reservadas, pero tienes que esperar el momento. Tienes que esperar el momento. ¿Por qué? Porque si la tienes en determinado momento, puedes tenerla, hacerte daño a ti mismo, pero dañar a mucha gente. La iglesia que me honro en pastorear me regaló en el 2006 un carro brand new. A los 10 años me dijeron: pastor, aquí está otro carro, nuevo, nuevecito. Pero el carro que yo tenía estaba bueno. Y tuve una pelea porque mucha gente decía: bueno, ¿sabes qué? El carro me duró 5 años más. Mucha gente me dijeron tonto. En mi corazón estaba el asunto de: ok, ¿y qué yo le voy a decir a mucha gente? Hay gente que está pendiente. Quizás para mucha de la gente que está aquí diga: eso no es trascendente, eso no es nada que realmente valga la pena. Déjame decirte, para mí es significativo, y una de las cosas que el Señor me ministra es eso. En el seminario, en una universidad que tuve el privilegio de estudiar también, me impactó un profesor, un gringo, en un contexto de mucha abundancia, y él dijo lo siguiente: yo aprendí a no comprar carros brand new, le llaman ellos, sacado del libro. Yo los compro de medio uso. Y yo digo: pero como un gringo que no pastorea latinos en una iglesia donde hay abundancia, ¿cómo él tiene ese concepto? Yo sé que puedo estar hablando cosas que molestan a mucha gente, pero déjame decirte, eso es parte del asunto de ser discipulado. Estamos llamados a ser ejemplos. Si nuestro ejemplo no se parece al de Cristo en todos los ámbitos, no solamente en un ámbito, vamos a tener monstruos como los que estamos teniendo hoy en día, hermanos míos. Yo quiero que se ponga de pie en esta hora. Si es posible, recordemos lo que dice Lucas 14, 26 al 27. Lo resumo entre otras cosas: dejar de vivir para nosotros mismos. El verdadero discípulo tiene que dejar de vivir para sí mismo. Tiene que dejar vivir su propia agenda. Debe modelar a los demás. Debe vivir para el Señor. Llevar nuestra cruz cada día. Yo sé que hoy en día hay gente que se burla de eso inclusive. Y habla: no, yo no voy a morir en la miseria como murió mi pastor. Hermano mío, yo creo que podemos ser balanceados. Porque hay gente que sin darse cuenta se está haciendo daño, le está haciendo daño a la iglesia, a la sociedad, y va a ser juzgado por Dios. El Señor nos llama a llevar nuestra cruz cada día. Hermanos míos, el psicólogo con licencia profesional da consejo a medio mundo, pero no tiene la responsabilidad de modelarle a nadie. Él da consejo y se puede casar con 50 mujeres diferentes, pero el pastor no. El pastor tiene que modelar eso. Tiene que modelar eso. Si no es así, no vamos a ser verdaderos discípulos. Lo podemos pintar como quiera que lo queramos pintar. Si nos olvidamos del ejemplo, estamos perdidos. Jesús, el Maestro, nuestro punto referencial, dice: ejemplo les he dado.
Yo quiero que cierre su cabeza, incline su rostro y si es posible, ore en esta hora. Padre, hemos hablado de tu palabra. Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Perdona las tantas veces que no hemos sido ejemplo. Perdona las tantas veces que hemos perseguido nuestras propias agendas y nos hemos olvidado de seguir la agenda tuya. Perdona las tantas veces que nuestras ambiciones nos han desbordado y hemos perdido la perspectiva. Ayúdanos a ser luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos a recordar que hemos sido llamados no para vivir nuestras propias vidas, sino para vivir tu vida y modelar tu vida, Señor Jesús. Gloria a Dios. Perdónanos, Señor. Perdona las tantas veces que no hemos hecho discípulos, Dios mío.